Saludos, apreciados estudiantes del curso de Evangelismo y Desarrollo Integral de la Iglesia, del programa de Bachillerato en Teología del Seminario Teológico Nazareno del Cono Sur. Estamos ya iniciando oficialmente con esta presentación nuestra cuarta semana de estudio y hemos tenido 3 semanas anteriores de buena discusión, de buenos materiales, buenos temas y también aprendiendo mucho de las experiencias de cada uno. Así que quiero agradecer especialmente a todos por sus esfuerzos de completar sus tareas y también participar en tiempo y en forma de los foros, especialmente el foro de integración, pero también valoro el hecho de poder estar conectados a través del foro de oración, espiritualmente compartiendo nuestras cargas. En esta semana vamos a hablar un poco y vamos a reflexionar acerca de la necesidad que tenemos de expandirnos como iglesia y que nuestra mentalidad del reino nos lleve a avanzar con la obra del Señor en el lugar donde Dios nos ha llamado a servirle. Y en esta presentación quiero como base utilizar un pasaje de las Escrituras, un relato muy particular de la historia del nacimiento de la iglesia del Señor en la ciudad de Antioquía. Y allá por el capítulo 11 del libro de los Hechos, en el versículo 19 y hasta el 30, no lo leo aquí por una cuestión de tiempo, hay una historia bien interesante que comienza ahí con el relato del nacimiento de la iglesia en Antioquía. Y quiero compartir con ustedes algunos pensamientos que nos van a servir para entender esto de cómo la iglesia puede expandirse en el lugar donde nosotros estamos. Y nuestro texto, que les animo a que ustedes lo puedan leer antes de la reflexión, nos dice que fue en Antioquía donde los discípulos del Señor fueron llamados por primera vez cristianos. Y la primera pregunta que me surgió al leer esto es qué había hecho estos discípulos para que se los llamara cristianos. ¿Qué tenía esta iglesia local que los hacía pertenecer a un movimiento que era reconocido como cristianos? La conclusión es que esta iglesia fue una iglesia de máximo impacto. Y esta es una expresión que quiero usar bastante seguido en esta presentación. Impactaron a su comunidad, a su ciudad, a su mundo de una manera poderosa. Tanto que los observadores externos les atribuyeron un nombre bien particular para identificarlo. Les atribuyeron el mismo nombre de Cristo, es decir, los llamaron cristianos. Al leer nuestro pasaje nosotros nos damos cuenta y observo 3 características como mínimo que identifican a una iglesia de máximo impacto. Lucas nos presenta a la iglesia en Antioquía aquí en el capítulo 11, pero luego va a volver a hablar en los capítulos 13, 14, 15 y también 18. Y vamos a descubrir que esta iglesia tuvo en verdad una participación bastante comprometida en el nacimiento de la iglesia cristiana en el primer siglo. Ahora, para describir un poco el contexto donde nace esta iglesia, debemos decir que la ciudad de Antioquía era una ciudad muy diversa y que estaba conformada por habitantes que venían de Arabia, también de Grecia, de Roma, y también como estaban muy cerca del norte de Jerusalén, había muchos judíos que se habían establecido en esta ciudad. Antioquía, podemos decir, era un crisol de diferentes grupos de personas y como tal también llegó a ser una ciudad cosmopolita. Pero probablemente lo que Antioquía hizo ser reconocida en su mundo y en su tiempo no era la conformación de las personas que se habían establecido, ni tampoco la cantidad de personas que convivían en esta área, sino el hecho de ser reconocida como una ciudad moralmente corrupta. Sin embargo, fue aquí, en esta ciudad, donde se estableció una gran iglesia, una iglesia de máximo impacto, y se convirtió en la fuerza del envío misionero de todo el Nuevo Testamento. Entonces, ¿cuáles son algunas de las cosas que podemos aprender de esta iglesia que nace en esta ciudad tan particular? Y 3 cosas que quiero que notemos de esta iglesia como una iglesia de alto impacto. La primera cosa que quisiera recalcar con ustedes es que es una iglesia que declara fielmente el Evangelio. Esta iglesia nació de la persecución, esta iglesia fue establecida por cristianos
que fueron desplazados de Jerusalén, que habían huido debido a los estragos que vino contra la iglesia, iniciando por la persecución a manos de Saulo de Tarso. Y el martirio de Esteban lanzó un asalto a gran escala por parte de los líderes judíos con el propósito de aniquilar completamente a la iglesia que recién estaban haciendo. Así que la mayoría de los cristianos huyeron de Jerusalén y dice la Escritura, comenzando este pasaje, que se dispersaron. Pero no anduvieron en silencio, anduvieron predicando la palabra. Y cuando algunos de ellos, algunas familias, llegaron a la gran ciudad de Antioquía, se nos dice que algunos cristianos dispersos limitaron su predicación solamente a sus compatriotas, a sus conciudadanos judíos, a sus conocidos, pero otros dice que se dispusieron a compartir las buenas nuevas de salvación con los helenistas, los paganos de Antioquía, y estaban revelando entonces la naturaleza de Dios. Y veo dos aspectos bien marcados en lo que se relata aquí la tarea misionera que estos primeros cristianos llevaron en la ciudad de Antioquía. En primer lugar, este pasaje me ayuda a que se pueda revelar el corazón de Dios para las misiones. Es decir, puedo ver un corazón de Dios misionero. Dice el versículo 20, estamos en Hechos capítulo 11, pero había entre ellos unos varones de Chipre y también de Cirene, los cuales cuando entraron en Antioquía hablaron también a los griegos anunciando el evangelio del Señor. Las personas que estaban tratando de alcanzar no tienen en contexto a Dios, no saben qué es la Biblia, no conocen acerca de las obras de Dios, no entienden que Dios es un Dios que se acerca al ser humano, no entienden de un Dios creador, mucho menos se han enterado acerca de Jesús como el Cristo prometido, como el Salvador prometido para toda la humanidad. Nada saben de las Escrituras, nunca han oído hablar de la fe de los cristianos. Sin embargo, estos hombres estaban interesados en hacer un esfuerzo por presentar el Evangelio de Jesucristo sin ningún tipo de distinción de personas. Es decir, entendieron que estaban en Antioquía, llevados por el Señor para una tarea más trascendental que solamente huir o estar dispersos. Es por eso que decimos que lo que pasa en Antioquía fueron en realidad las tareas pioneras de una iglesia con un alto compromiso en el evangelismo. Y aquí no había ministros, eran los laicos los que tenían un compromiso fiel con el evangelio. Sí hay un trabajo detrás de ellos, de los ministros, de haber formado personas comprometidas con el evangelio. También veo aquí una mano de Dios providencial, dice el versículo 21, y la mano del Señor estaba con ellos, con los que anunciaban el evangelio, y muchos de los que creyeron se convirtieron al Señor. La mano providencial de Dios bendijo el esfuerzo misionero. En otras palabras, el tremendo éxito de los misioneros en Antioquía no se puede atribuir a estrategias, no se puede atribuir a inteligencia, a métodos inteligentes, porque no hubo una proyección, no hubo aquí una estrategia, no hubo un plan pensado, sino que hubo un corazón que palpitaba el llamado del Señor y el Señor bendijo la humildad de ese trabajo misionero en el primer tiempo. En segundo lugar, este pasaje o este relato del nacimiento de la iglesia primitiva en Antioquía nos demuestra visiblemente la gracia de Dios. Dice el versículo 23, y acá está la historia, habla de Bernabé. Cuando la iglesia de Antioquía explota en su crecimiento, las noticias llegan a Jerusalén y entonces desde Jerusalén envían un veedor a ver qué es lo que está pasando en Antioquía. Es tremendo, ¿verdad? Esto sigue pasando. Cuando algo explota, cuando algo es noticia por lo que está ocurriendo, toda la iglesia de alrededor del mundo fija sus ojos ahí. Y entonces, dice el versículo 23, ya lo presentó antes, Bernabé, cuando llegó, enviado por la iglesia de Jerusalén, vio la gracia de Dios y se regocijó y exhortó a todos a que con propósito de corazón permanecieran fieles al Señor. Entonces, ¿qué descubrió Bernabé cuando llegó a Antioquía en su viaje más de 600 kilómetros de distancia de Jerusalén? Dice el versículo 23 que cuando vino, vio la gracia de Dios y se alegró.
Y yo quiero que usted marque ahí su Biblia, como me gusta hacer a mí, vio la gracia de Dios. La mayor parte del tiempo los cristianos consideramos que la gracia de Dios es una cualidad invisible o una virtud, un tipo de bendición que es invisible. Pero Bernabé la vio, era visible, era exterior, era evidente. Y la respuesta de Bernabé a la gracia de Dios, que era evidentemente operando en la vida de los primeros cristianos, dice que se regocijó, se alegró sobremanera. Y siendo un hijo de consolación, que es lo que significa Bernabé, de ahí procede su nombre, él procede a animar a los creyentes, ¿no? Y los exhorta a que permanezcan fieles, a que permanezcan en la obra del Señor y vivan una vida espiritual más profunda. Algo impresionante que decide Bernabé es que va y busca a Saulo, convertido ya, y lo trae a Antioquía y se quedan por un largo tiempo para discipular a los primeros discípulos que estaba dando resultado ahí, la presentación del evangelismo por aquellos que habían sido dispersos. Ahora, yo quisiera por un instante que pensemos cómo podemos hacer nosotros para que la iglesia local a la que asistimos o pastoreamos o somos parte sea una iglesia donde la gracia de Dios sea algo visible, sea algo evidente, sea algo exterior, sea algo que sea palpable a los ojos de aquellos que llegan por primera vez a la iglesia. Y yo quiero decir que hay algo impresionante ahí, y que es que la mano de Dios estaba con ellos. Y cuando la mano de Dios está, se nota y la iglesia hace un alto impacto. En tercer lugar, era una iglesia reconocida por una generosidad sacrificial. Fíjense atentamente lo que dice versículos 27 al 30. En aquellos días, unos profetas descendieron de Jerusalén a Antioquía, y levantándose uno de ellos, llamado Agabo, daba a entender por el Espíritu Santo que vendría una gran hambre en toda la tierra habitada, lo cual sucedió en tiempo de Claudio. Entonces los discípulos, cada uno conforme a lo que tenía, determinaron enviar socorro a los hermanos que habitaban en Judea, lo cual en efecto hicieron, enviándolo a los ancianos por mano de Bernabé y de Saulo, que ya estaban instalados ahí. Lucas, que es un médico, es un tremendo historiador, y Lucas nos da un acontecimiento importante, la gran hambruna durante el reinado de Claudio, como un marcador histórico para que ese tipo de cronología que nos ayuda a entender el contexto de la iglesia primitiva, nos dice que Claudio reinó del 41 al 54 después de Cristo, y hubo una gran hambruna durante su reinado en el año 46 aproximadamente. Entonces, después de la muerte de Cristo, en el año 30, unos 16 años después, la iglesia estaba naciendo e históricamente venía una hambruna sobre toda la población. Esto no es solamente un cuento, un trascendido, sino que es algo que está comprobado, que sucedió históricamente y que la iglesia primitiva lo aprovechó para presentar el Evangelio de Jesucristo. Para esto fue probada su generosidad sacrificial. Y es aquí donde esta parte de la historia nos hace entender que una iglesia de alto impacto es una iglesia que está determinada a sacrificarse para bendecir al que necesita, para bendecir al que pasa necesidades. Y algunos puntos importantes que nos dice este pasaje y que nos ayuda también a entender cómo en formas prácticas ellos ofrendaron. En primer lugar, fue premeditado. Los discípulos determinaron enviar una ofrenda. Lo hicieron con plena participación de todos los participantes de la iglesia y era proporcional según a su capacidad, y también dieron de lo que cada uno tenía, sacrificándose para poder ayudar al que lo necesitaba. Una iglesia de alto impacto en su comunidad, aprovechando cada situación para presentar el Evangelio de Jesucristo. En esta semana vamos a reflexionar acerca de la expansión de la iglesia y las formas. Y entonces ustedes van a encontrar riquísimos materiales a propósito de la historia de impacto que ha tenido la iglesia, pero también de algunas
de algunas reglas de crecimiento, esta ciencia que nos ayuda a analizar el crecimiento de la Iglesia, con sus máximos exponentes en nuestro tiempo contemporáneo, para analizar algunas herramientas de crecimiento válidas para nosotros. Estoy orando por cada uno de ustedes, espero que todos estemos orando, les animo a participar, a completar sus tareas, a participar del foro, así es que les bendigo en esta presentación, agradecidos por esta oportunidad.